una porción de esta es una extensión y que forma parte de la porción posterior de la hipófisis. Ahora, si nos centramos en la hipófisis, como toda glándula o estructura más o más adaptada o modificada, tiene una cápsula. Y como ya ustedes ya conocen, aunque suene muy repetitivo, una cápsula es tejido conectivo denso y regular. Entonces, tiene una cápsula y se dice que esta hipófisis tiene porciones, tiene zonas que ya les hemos hablado. La adenohipófisis, que es la porción anterior o el lóbulo anterior, y la neurohipófisis, que es la porción posterior o lóbulo posterior. Y que estas zonas, ya sea la adeno o la neurohipófisis, se van a decir que una es de origen más glandular, que sería la adenohipófisis, y la otra es más de tipo neural, que sería la neurohipófisis. De hecho, el mismo nombre lo está diciendo, porque son las prolongaciones o las extensiones de estos neuronas donde se acumula asociado a una proteína que es la neurofisina, la oxitocina y la vasopresina. ¿Qué más? Que está repleto de capilares, como les comenté, capilares de tipo fenestrados. Si vemos ahora con detalle o corte histológico, vamos a decir, primero el esquema, lo que les comenté. La adenohipófisis, que es esto que estamos viendo aquí, que sería la porción más glandular, tiene tres porciones o tres divisiones como anatómicas. Una que es la parte distal, que es la que abarca más espacio, más área. Una que es la parte intermedia, que es la que está aquí. Y uno que es la parte tuberal, que es la parte que está cercana, que por lo tanto es la que está más rodeada de capilares fenestrados, cercano a la que sería el hipotálamo. Y si hablamos de la neurohipófisis o la porción posterior, tenemos la parte nerviosa y esto que es el infundíbulo. Si lo miramos ahora en cortes histológicos, acá tenemos la porción anterior, que se va a ver un poco más basófila, por los tipos celulares que conforman esta estructura, y la porción posterior un poquito más clara, porque prácticamente es tejido nervioso, terminaciones de esta, y las glías, que van a estar aquí dando el soporte y el sostén. Ahora, esquema más o corte histológico de mayor aumento. Nuevamente, la parte clara, la parte pálida, la neurohipófisis. La parte más teñida, más oscura, la adenohipófisis. La parte del adeno, la parte distal, la parte intermedia, que es la transición, y la porción tuberal. Hay que decir también que en la hipófisis, en la hipófisis hay poco tejido de sostén o poco estroma. Más que nada, solo hay células que van a estar formando o cordones o algunas trabéculas o grupos, y entre medio puede haber un poquito de sostén, pero lo que más se destacan son los tipos celulares que van a estar formando estas estructuras que van a ser más moradas, más rosadas o pálidas. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora, acá vienen los nombres, porque la clasificación está dada de acuerdo al tipo de hormona que se va a liberar, pero la clasificación más sencilla o más fácil para reconocer es decir, si en la adenohipófisis yo tengo células que liberan muchos tipos de hormonas, la clasificación sencilla es las que se tiñen, las que no se tiñen, y si se tiñen, ¿de qué color? Si se ven más basófilas o más acidófilas. Entonces, repito, primero vamos a ver la adenohipófisis con sus diferentes porciones. Adenohipófisis, su parte intermedia, su parte distal y su parte tuberal. Que esta va a estar rodeado de capilares. Aquí también participan algunos sinusoidales, pero la mayoría van a ser capilares fenestrados. Y vamos a decir, van a haber células de tipo cromófobas, o sea que no se van a teñir cuando se hace la tinción de HE, y van a haber células de tipo cromófilas, que sí se van a teñir, y dentro de este tipo van a haber basófilas y acidófilas. Entonces, lo primero que vamos a revisar van a ser todas las de la familia acidófilas, o sea, las que se van a teñir y se van a teñir más rosadas. La mayoría de las células de tipo acidófilas
van a estar posicionadas en la parte distal aquí y van a estar en la parte céntrica, en esta zona. Y dentro de esa familia vamos a encontrar una acidófila, o sea, de tipo cromófila, acidófila, pero se va a llamar las somatotropos, que se van a describir, que son las células que más van a estar aquí. El mayor porcentaje va a ser de esta familia, 40-50%, y se van a organizar en racimos, como uvitas, por decirlo así, grupitos, en donde estas células van a presentar su núcleo central, van a tener mitocondrias, que lo que más se describe es que tienen forma de bastón, o sea, tienen como una especie como de una L, por decirlo así, y muchos gránulos en su citoplasma. Gránulos que simplemente van a estar acumulando estas hormonas como la hormona del crecimiento. Luego nos vamos a encontrar otro tipo celular presente de la misma familia de acidófilas, pero que van a ser del tipo de las mamotropas, o también se pueden decir lactotropas. Otro detalle antes de que se me olvide, aquí les muestro una imagen en donde están marcando por inmunohistoquímica células somatotropas, porque está marcando un anticuerpo anti-hormona del crecimiento, o sea, todo lo que está de color marrón, de color café, es el citoplasma prácticamente que tiene acumulado esta hormona y me permite reconocer a este tipo especial de este tipo celular. Si fuera contención convencional, yo voy a ver que, al igual que estas que les mencioné, más las que vamos a hablar ahora, que son las mamotropos, van a estar teñidas ambas de color rosada y ambas van a estar ubicadas en esta zona, pero que secretan diferentes tipos de hormonas. Entonces, las que vienen ahora, las mamotropos, estas siguen ubicadas aquí, pero son menor proporción, 15-20% del total de células de esta zona, y se van a describir que tienen poquitos organelos, que tienen poquitos gránulos, pero cuando, por ejemplo, ocurre la lactancia, estos gránulos se fusionan y forman estructuras de mayor tamaño que se destacan. Y lo otro, que ya no van a estar como en racimos como las anteriores, que estaban en grupitos, sino que estas van a estar dispersas entre medio de estas somatotropas. Luego tengo otra parte, que son las basófilas, o sea, siguen siendo células dispersas acá, pero que se van a ubicar más que nada a nivel de la periferia y van a ser del tipo cromófilas, pero del tipo basófilas. Entonces las anteriores eran del tipo cromófilas, pero del tipo acidófilas, posicionadas en el centro de esta porción de la adenohipófisis. Las que voy a mencionar ahora están en la periferia. Y vamos a encontrar las corticotropas, que van a abarcar un 15% en esta zona, que van a estar también dispersas, separadas, al igual que las anteriores, que eran las mamotropas, que van a tener su núcleo aquí. Hay como algo que marca la diferencia, que en la mayoría su núcleo es central. En esta imagen no tengo ninguna de este ejemplo, pero en la mayoría de sus imágenes su núcleo es central, pero en el caso de esta su núcleo es excéntrico, o sea, está desplazado hacia algún lugar, desplazado, cargado hacia alguna zona, como hacia la izquierda, hacia la derecha, no central como tal. Y van a ser las encargadas de sintetizar, por ejemplo, esta que es la adrenocorticotropa, que más que nada lo que hace es que activa o permite que a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel de la porción de la corteza de esta glándula suprarrenal, se libere cortisol. Y luego vamos a tener otras que son las tiratropas. Las tiratropas también son basófilas, también están ubicados en la parte de la periferia, pero estas se van a organizar en cordones, en grupitos, en filas, en trabéculas. Y sus gránulos van a ser más pequeñitos. Ahora, gránulos como tal, con HE, no los vamos a ver a menos que trabajemos en microscopía electrónica. O sea, solo nos vamos a limitar ahora en si son moradas o si son rosadas, y si están al centro o en la periferia.
Y estas son las que finalmente van a actuar frente a la tiroides, la hormona estimulante de la tiroides, para que finalmente la tiroides, que es otra glándula endocrina, pueda sintetizar la T3, la T4 o también la calcitonina. Y luego tengo otro tipo que también está en la periferia, pero más que nada es un 10%, también es azul o morada o basófila, y son las gonadotropas, que van a sintetizar en un menor porcentaje. También tiene otra zona, la parte tuberal también está vinculada con esta síntesis de estas hormonas, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. También están dispersas, pero lo que más se destaca es que tienen muchas mitocondrias. Luego tengo también las cromófobas. Entonces yo les dije, hay cromófilas, cromófobas, cromófilas, basófilas, acidófilas, basófilas periferia, acidófilas centro, y dependiente del tipo de la familia que estemos hablando. Cromófobas. Las cromófobas se dice que en teoría son antiguas cromófilas que perdieron sus gránulos, entonces ya no tienen afinidad por el colorante que le permite entregar esta tonalidad más morada o más rosada. En algunas partes las mencionan como células desgranuladas. Y luego tengo el sostén o el soporte, que era escaso aquí, pero hay. Y son las folículos estrelladas o también llamadas células intersticiales. ¿Cómo se van a describir? Núcleos alargados, núcleos planos, es como un núcleo de un fibroblasto, alargados y planos, pero que se ven un poquito más grandes en comparación a los otros núcleos presentes, conformando las acidófilas, las basófilas o las cromófobas. Y lo que hacen más que nada, se supone que es lo mismo cuando hablamos de, la semana pasada, si vuelvo a timo, al citorretículo, estas que estaban formando esta especie como de soporte, de bolsillito, es lo mismo. Acá también hacen uniones unas con otras y permiten que estas células estén ubicadas como posicionadas en como en este conectivo que ellas mismas van haciendo. Acá que tengo entonces un resumen, cuadro de un libro, donde me dice el porcentaje de lo mismo que les mencioné, el porcentaje que hay de los tipos celulares y si se pertenecen a acidófila o basófila. Y imagen acá que me muestra solamente si son cromófilas, o sea, cromófobas, o si son basófilas, o si son acidófilas. Y los capilares que van a ser de tipo fenestrado en su mayoría. Como bien les mencioné, no podemos reconocer cuál de estas familias es, solo la parte más general. Se tiñe o no se tiñe, y si se tiñe azul o rosado. Bien, bien sencillo. Acá lo mismo, el cuadro, pero ahora la ubicación del núcleo, donde en su mayoría es central y en algunas partes puede ser excéntrico, desplazado hacia algún lugar, hacia alguna esquinita. Corte con HE, donde puedo ver las cromófobas, las que no se tiñen, ustedes miran, está el núcleo y al lado está el citoplasma, este halo blanquecino, las basófilas y las acidófilas, y estos núcleos alargaditos que correspondían a la folículo estrellada o las intersticial, que era el soporte o el sostén. Y también glóbulo rojo, corte más longitudinal, de un capilar de tipo fenestrado. Otra imagen de lo mismo. Veo las acidófilas, veo las cromófobas y las cromófilas basófilas. Eso es lo que simplemente vamos a poder revisar en la adenohipófisis. Nuevamente acá veo cromófobas y de las cromófilas veo las acidófilas y las basófilas. Esa es la parte distal, por decirlo así, de la adenohipófisis. Pero está la parte tuberal, que es esto que les marqué aquí en este cuadro amarillito, que está vinculado con el tallo hipofisiario aquí, después arriba ya tengo el hipotálamo como tal, y que también son basófilas, o sea, también se van a teñir de color más morado, pero no son de forma poligonal, sino que se describen como células más cúbicas o cilíndricas, que pueden tener en su citoplasma lípidos, por lo tanto su citoplasma se va a ver espumoso o vacuolado, con zonas blanquecinas, porque no va a haber afinidad para la coloración,
y que en la zona donde se encuentran está muy vascularizado porque tiene sentido, arriba viene el hipotálamo y acá estaba esta zona que yo les dije que tenía muchos capilares fenestrados. Luego tengo la parte intermedia o lóbulo intermedio, que es este cuadrito que les puse, o sea, este rectángulo que les puse aquí de color azul, más oscuro, y es esta zona que está aquí. ¿Qué hay acá? Hay también del tipo basófilas, pero no se organizan ni en cordones, ni en racimos, ni están individuales, sino que en folículos. Entonces, un folículo es una forma también donde unas células endocrinas o glándulas endocrinas se pueden organizar, que era, si recuerdan la primera clase, estaba en forma trabecular o en forma de cordones o en forma glomerular, en circulitos o en forma de folículos. Que el ejemplo clásico que se da es la tiroide. La tiroide es una glándula también de este tipo endocrina donde están organizadas en folículos tiroideos. Listo. Pero aquí también puedo encontrar folículos. Entonces, un folículo tiene un coloide al centro, donde en este caso se va a depositar la hormona con un glucoproteína y por fuera un epitelio. Y este epitelio puede variar de cúbico a simple, cilíndrico simple o plano simple. En el caso del folículo que se forma acá en la parte intermedia del lóbulo anterior, de la hipófisis, es células cúbicas, o sea, un epitelio cúbico simple con el coloide al centro, como lo que estamos viendo aquí. Estos son folículos. Tengo el coloide, aquí también tengo otro más abajo, y por fuera el epitelio cúbico simple. ¿Y qué tenemos acá? La hormona estimulante de los melanocitos. Eso es la adenohipófisis, con sus 3 porciones. Ahora tengo la neurohipófisis, que la neurohipófisis o lóbulo neural es la extensión del hipotálamo. Como es parte nerviosa como tal, tengo las glías. Y las glías, que son el soporte, van a ser los llamados acá pituicitos, que es el 25% del tejido que vamos a ver aquí, son estas glías. Como glías, su característica es que su núcleo va a ser grande, pero claro, y va a tener lípidos en su citoplasma, o sea, también citoplasma espumoso, igual que de las que están aquí en la parte tuberal, que eran del tipo basófila. ¿Qué más puedo encontrar en esta zona? Axones, en donde van a haber unas dilataciones que se llaman cuerpos de Henry, que aquí se los dejé escrito, en donde van a estar acumuladas la vasopresina y la oxitocina, asociadas a una proteína que se llama neuroficina, que acá se las dejé, neuroficina. Entonces, cuando yo mire esta zona de aquí, que ya por defecto se va a ver más clara, no como esta que se veía más basófila o más acidófila y hartos tipos celulares formando racimos o circulitos, acá esto no tiene un patrón específico, se va a ver más claro y voy a ver unos núcleos más grandes y pálidos, que van a ser los núcleos de los pituicitos, y unas estructuras más oscuras, que van a ser las dilataciones en donde están estos cuerpos con la proteína y la hormona acumulada. Entonces, yo miro acá, y no tengo una imagen, no. Miro acá y tengo neurohipófisis. Neurohipófisis, tengo las neuronas, ¿cierto? En la parte acá del hipotálamo, baja su dilatación, llega a su axón, y estos son los cuerpos que yo le decía, o las dilataciones, con la hormona y la neuroficina, los cuerpos de Henry. Y esto que está aquí verdecito, pulpo, protegiendo, serían los pituitos, que los pituitos. Tengo el núcleo de la glía que está asociado a esta axón, y esto que tiene muchos puntitos es el corte transversal, donde tengo la hormona y la proteína. Lo mismo acá, esto es lo mismo de esta zona de acá, estos cuerpos. HE, histología convencional, veo los núcleos más grandes, que serían los pituicitos, y las dilataciones más oscuras, que son estos cuerpos de Henry.
que creo que tengo otra imagen más bonita. No. Eso es de la hipófisis. Entonces, miremos ahora imágenes. Esto es la parte de aquí hasta acá, la adenohipófisis. Esta es la parte intermedia, donde lo que estoy mostrando aquí es coloide, acá también, aquí y acá. Y todo esto es la parte ya glandular con los diferentes tipos que les dije, los 6 tipos diferentes de familia. Y esta es la parte nerviosa, donde tenía más que nada las hormonas acumuladas y los pituicitos. Esto es una imagen de mayor aumento donde puedo ver las capas por completo. Puedo ver la adeno que va de aquí hasta acá y la neuro que va aquí. Y si ustedes notan, se ve el cambio de color. Más clarito acá, más oscuro, y veo que efectivamente la periferia se ve más morada, porque aquí estaban las cromófilas basófilas, y que el centro se ve más rosado, porque aquí estaban en su mayoría las cromófilas acidófilas. Y también observo esta zona que tengo coloide, porque esta es la parte intermedia. Lo mismo mayor aumento. Zonas más claras, que en su mayoría van a ser las dilataciones. Por ejemplo, esta, la parte intermedia con el coloide y la parte ya glandular como tal. Eso es la hipófisis. Ahora, ya partimos con otra glándula que sería la tiroides. La tiroides es mucho más conocida y es bien sencilla. ¿Qué es la tiroides? Una glándula endocrina que tiene 2 lóbulos. Algunos dicen que tiene un intermedio, un tercero, o se le llama el istmo. Y que tiene una cápsula, ¿cierto? Que la divide en estos lobulillos. Cápsula que ya sabemos qué tipo de conectivo es. ¿Y cómo está organizada la tiroides? En folículos tiroideos. ¿Y qué son los folículos tiroideos? Es un coloide recubierto por un epitelio, que en este caso sí va a ir variando, plano simple, cúbico simple, o cuando está activada metabólicamente, es epitelio cilíndrico simple. Y que estas células que están aquí se van a llamar foliculares. Pero, además de esta, encuentro las células C, o las células claras, o las células parafoliculares, que son unas que están aquí, entre medio de los folículos tiroideos, que son más grandes y se observan más claras, y son las encargadas de sintetizar la calcitonina. Calcitonina que me permite guardar calcio, o sea, hace que se activen los osteoblastos y se inactiven los osteoclastos, que es contrario a la hormona que se va a sintetizar por las paratiroides, que es la paratormona, que ahí hace que se activen los osteoblastos, o sea, que se mantengan los niveles de calcio a nivel sanguíneo, y que que se inactiven los osteoblastos y que se activen los osteoclastos, para que se mantengan los niveles de calcio a nivel sanguíneo. Vuelvo a tiroides. Entonces, tiroides, resumen, están conformados por unos folículos tiroideos, coloide, glicoproteínas o glucoproteínas, más la T3 y la T4, que son sintetizadas por las células foliculares, que forman un epitelio cilíndrico simple a un plano simple. Y por acá tengo las parafoliculares o las claras o las células C, que sintetizan la calcitonina. Así se ve entonces la tiroides. Estos son los folículos tiroideos. Esto sería el coloide. Acá se ven espacios blanquecinos, que más que nada está vinculado a los problemas de fijación. Cuando se tiene que fijar esta glándula, tiene que ser rápido, porque el coloide se tiende a perder, se tiende a dispersar, se tiende a ir. Entonces, si no se fija rápido, ocurre esto que se ve en estas zonas blanquecinas. Más imágenes de la tiroides. Acá lo que vemos también son los tabiques, por donde pasan, en este caso, los vasos sanguíneos, y con los folículos en diferentes tamaños. Más de la tiroides. Entonces, ya sabemos, tenemos los folículos tiroideos, tenemos el coloide, tenemos el epitelio que lo recubre, epitelio por las principales o las foliculares,
¿Cómo son estas células entonces? Su núcleo es redondo, pero su núcleo está posicionado acá, desplazado hacia la parte más apical. Tiene muchos lisosomas, tiene muchas mitocondrias y lo mismo que los anteriores que vimos en la adeno, tienen sus mitocondrias en forma de bastón. Presenta también unas modificaciones que son los pseudópodos, que serían esto que están viendo aquí, que lo que hace es que están en contacto directo con el coloide. Y tiene sentido porque tienen que sintetizar la hormona y tienen que ser capaces de traspasarla a esto, a esta lagunita, a esta piscina, como así bien coloquial, donde van a almacenar su hormona. Me voy ahora para la célula C, las células parafoliculares o células claras, o sea, las grandes, las individuales, las solitas, las blanquecinas, las que sintetizan la calcitonina. Entonces, estas van a ser de mayor tamaño, su núcleo va a ser redondo y van a tener unos gránulos bien marcaditos o bien densos o bien oscuros, porque estas van a almacenar su hormona en su citoplasma. Las otras, sus hormonas se iban al coloide. Más de lo mismo, microscopía electrónica. Acá está mostrando los espacios por donde estaría ubicado el coloide. Entonces, por lo que estoy viendo aquí serían las foliculares, entre medio debería estar las células claras o las C. Microscopía convencional, vaso sanguíneo siempre, recuerden, es el único camino para que mis hormonas se puedan ir a algún órgano. No tengo un conducto excretor, todo se va por los vasos sanguíneos. Los coloides, ¿cierto? Los folículos, y acá lo mismo, a mayor tamaño, veo el coloide, que es lo que les comenté, que por la fijación se veía así retraído tras la fijación, el epitelio acá está más cúbico, simple, y estas grandecitas, que donde está, aquí esta o esta, que correspondería a la célula C o la célula clara. Otro que no les mencioné, que dice que el tamaño de la célula C o la célula clara es el doble del tamaño de las células foliculares o principales, que son las que conforman este epitelio de acá. Y microscopía electrónica para que ustedes puedan ver el núcleo central y todos estos gránulos densos que recién se los indiqué, que finalmente es como tiene guardada o acumulada la calcitonina. Imagen ahora de un microscopio para que vean que no es perfecto, no se ve tan bonito y de hecho tiene detalles como esto, que sería un artefacto, o esto también, que es un artefacto, que es un trocito de tejido que se desprendió y que está súper puesto encima del tejido como tal. Y estas estructuras, estas zonas de aquí también, artefacto. O esto que está aquí, también artefacto, por lo mismo que les dije de la fijación. Pero que sepan que esto, con esta estructura, este patrón y esto, es la tiroides, a menos que sea la parte intermedia, pero es muy difícil que se observe un corte de la parte intermedia de la adenohipófisis y además la otra tiene las foliculares y las células C. Entonces, sí o sí, este patrón pertenece a la tiroides. Paratiroides. Son 4 que están por detrás de la tiroide y tienen también una cápsula, tejido conectivo denso irregular, tienen capilares sinusoidales y lo más importante es que el mayor los blancos, pero los principales, que son finalmente las que sintetizan esta paratormona, y están también las oxifilas, que están en porcentaje más pequeñito, y que se dice que son antiguas principales, que ya te perdieron también la capacidad de sintetizar esta hormona. Ahora, ¿cómo se observa? Las principales se van a describir más moradas, más basófilas. Y también tienen la capacidad de sintetizar o de almacenar lipofucsina, un pigmento de la actividad metabólica, un pigmento amarillo. Y que tienen gránulos densos, por lo mismo, porque aquí acumulan la hormona. Las otras, que son los remanentes o lo que quedó de alguna antigua principal,
van a estar en grupitos, van a ser más grandes, van a ser acidófilas o rosadas o eosinófilas y van a acumular glucógeno. Entonces, en la imagen que estamos viendo aquí, vamos a ver en su mayoría moradas, o sea, las principales, y este grupito que está aquí o esta zona que estaría acá correspondería a las otras que son los remanentes de antiguas principales. Imágenes ahora. Esta correspondería a una paratiroide. Esto que estamos viendo por acá correspondería a la tiroides. Nuevamente, los folículos tiroideos. Si hacemos mayor aumento, vamos a ver también zonas de tejido adiposo, que era un gran porcentaje de tejido adiposo blanco, 60%. Si miro acá, voy a ver todos estos puntitos más morados que van a corresponder a las principales. Pero también veo esta zona que está aquí, o esta zona que está aquí que se ve un poco más rosada, que van a ser las oxifilas. Si miro aquí, lo mismo, veo los puntitos más morados que son las principales, pero veo estas que su núcleo no es central, sino que tienden a desplazarse. Por ejemplo, aquí, núcleo desplazado hacia un costado, núcleo desplazado, aquí también. Van a ser las otras las que acumulan glicógeno. Si miro acá abajo, lo mismo, veo parte del tabique y veo más que nada muchas principales. Y acá de las otras, esta zona de ahí, esa de ahí. Esa es la paratiroide. Ahora tengo la glándula suprarrenal. Suprarrenal arriba de esta parte de los riñones, y ahora tiene esta forma más piramidal y tiene, al igual que toda glándula, una cápsula. Y después tiene dos compartimentos, dos zonas, una corteza y una médula. Entonces tiene una cápsula que acá se ve de color amarillo en este dibujo, y luego la corteza con sus tres zonas y la médula que aquí se ve de color más rosadito. La corteza, como les dije, tiene tres zonas. La primera, que se va a llamar zona glomerular. La segunda, que es la zona fasciculada o trabecular. Y la tercera, la zona reticular. Ahora, en porcentaje, la zona que es más grande, la zona que es más amplia, es la zona fascicular o trabecular, que abarca el 75% de la corteza. La zona glomerular, que es la primera que viene después de la cápsula, es de un 10 a un 15%, y la reticular, que es la más profunda, que va a estar en contacto con la médula, tiene de un 5 a un 10%. Ahora, ¿qué tiene la zona glomerular? Que sería esta que está aquí, y que se llama glomerular porque tiene estos circulitos. De hecho, cuando hablamos de riñón, dijimos riñón, corteza. Dentro del riñón tenemos los diferentes elementos que conforman la parte funcional, y hablamos del glomérulo. Y más que nada el nombre de glomérulo es porque se ve esta estructura redonda. Entonces acá lo mismo. Son células, pero que se ven con un patrón redondo. ¿Qué tienen acá? Hormonas guardadas. Y dentro de las hormonas que acá se acumulan está la aldosterona. Entonces, cuando le hablé recién de la neurohipófisis, que estaba la vasopresina y la antidiurética, perdón, me estoy yendo por otro lado. Cuando les comenté en su momento de riñón y hablamos del sistema renina, angiotensina, aldosterona, dentro de este sistema que funcionaba a nivel del riñón, la angiotensina iba hacia la porción de la neurohipófisis para que liberara vasopresina o antidiurética, y también iba hacia la glándula suprarrenal a nivel de la corteza para que liberara la aldosterona, especialmente la porción glomerular. Entonces, vuelvo nuevamente a histología. Tengo esta zona que forma parte de la corteza, que forma circulito, que es la parte glomerular, y como guarda hormonas, que es de tipo lipídica, se ve un citoplasma espumoso. Sigo avanzando, parte más profunda. Ingreso, voy a la parte fascicular o trabecular, la parte más grande. Su citoplasma sigue siendo espumoso o vacuolado. Pero acá las células que conforman esta zona se van a llamar espongiocitos y se van a organizar en trabéculas, en cordones, en filas. Entonces, si yo miro aquí, estos serían los espongiocitos en columnas o en trabéculas. Y si miro también, se ven con zonas blanquecinas, por lo mismo, citoplasma vacuolado o espumoso.
Si miro los de arriba, también se ve como blanquecino, como con pequeñas vacuolas o citoplasma. Por lo mismo, guardamos hormonas. Más imágenes. Entonces aquí, estos serían los espongiocitos. Y acá estarían en su 1, 2, formando estas trabéculas o estos cordones. Acá también, estos serían los espongiocitos. Y esto es lo que yo me refiero, su citoplasma vacuolado o espumoso. Recubierto aquí por capilares fenestrados. No voy a saber qué tipo, con la normal, con la HE o microscopía convencional, no voy a saber qué tipo es, porque todos serían iguales, pero tengo que sí reconocer que aquí son de tipo fenestrado, más que nada sistema endocrino, fenestrado. Sigo avanzando en la zona reticular. La zona reticular es la zona más chiquitita, que luego va a estar en contacto con la médula. Acá hay células más pequeñas que los espongiocitos, son como similares a, que también se van a ordenar en trabéculas y se va a ver esta zona un poco más rosada. Y lo otro importante es que podemos encontrar nuevamente pigmentos de lipofuscina. Y vamos a, o esta zona va a liberar más que nada los que van a finalmente sintetizar testosterona y estrógeno. Y luego avanzo y tengo la médula. Y en la médula lo que más se destaca es que tiene grandes espacios vasculares, que se llaman sinusoides venosos. Entonces, hay unas zonas muy marcadas, que se va a ver muchos glóbulos rojos, y ya significa que estamos a nivel de la médula. ¿Y qué tipo celular conforma la médula? Las células cromafines, que son las que van a sintetizar más que nada las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. El 80% va a sintetizar adrenalina y el 20% restante noradrenalina. ¿Cómo se dice que está organizada? En cordones también. Estos son los espacios que yo les dije, sinusoides venoso, y acá estarían las células cromafil que liberan esta catecolamina. Y la imagen de acá que no se la expliqué es microscopía electrónica, y está mostrando parte de las células de la zona reticular, que son parte de la corteza, y estas estructuras redonditas corresponden a estos pigmentos de lipofuscina. Ahora veamos histología como tal. Esto entonces es un corte de glándula suprarrenal. Esto es cápsula. De aquí hasta aquí es corteza. Y esto que tiene estos espacios, estas dilataciones, ya es médula. Esto que estamos viendo aquí sería la zona glomerular. Esta que más predomina, la más larga y que su citoplasma se ven más blanquecinos y de hecho están ordenados en filas o en trabéculas o en columnas, todo esto corresponde a la zona fascicular o trabecular, y esta que era la zona más acidófila era la zona reticular. Y aquí ya tenemos la médula como tal. Mayor aumento, cápsula, zona glomerular, y aquí ya comienza la parte fascicular o trabecular. Sigo con otro aumento, o sea, mismo aumento pero otra zona, sigo viendo zona trabecular o fascicular, y esta más rosadita, la zona acidófila, la zona reticular. Más de lo mismo, ya con los nombres ya marcaditos, la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular, la zona glomerular, la zona fascicular, reticular y parte de la médula con estas grandes dilataciones. Más de lo mismo, cápsula, circulitos glomérulo, fascículos, cordones o trabecular, zona rosadita, la reticular, y estos espacios grandes, la zona de la médula. Imagen de laboratorio, con tinción para fibras colágenas. Entonces, todo lo que se ve azul corresponde a fibras colágenas. Tiene sentido que esté por fuera de la cápsula y esté por dentro, acá donde tenemos un vaso sanguíneo, donde una de las capas, la túnica adventicia, presenta tejido conectivo, donde vamos a encontrar fibras de tipo colágeno. Y lo otro, la zona. Esto correspondería médula, y acá tengo la zona glomerular, trabecular y la reticular. Más de lo mismo, la zona trabecular, la zona ya de la porción de la médula y la zona reticular.
Eso es glándula suprarrenal. Entonces, resumen, 3 zonas en la corteza y más tengo la médula. Corteza, glomerular, fascicular, reticular, médula. La que más predomina a nivel de la corteza, la zona fascicular. Glándula pineal. Es una glándula súper chiquitita que está aquí y que la cápsula que la protege va a derivar de la vía madre, de una de las meninges, de la meninge más profunda. Que lo que hace esta glándula que está aquí, regula el ciclo circadiano, o sea, el día y la noche. Tiene unos lóbulos, o sea, unos tabiques que la dividen en lóbulos, que no la dividen por completo, por eso se llaman lóbulos incompletos, que no la atraviesan en su plenitud. Y ella va a estar conformada por 2 tipos celulares. Por los pinealocitos, que son células que presentan su núcleo claro y grande. Por ejemplo, todos esos núcleos grandes que se ven aquí, pero más pálidos, como esto, este de aquí, esto, van a ser los pinealocitos. Y que en teoría van a ser un poquito más basófilas y son las encargadas de la melatonina y la serotonina. Pero además voy a encontrar células de soporte y sostén que serían como unos tipos glías similares a los astrocitos, que van a ser estas, que su núcleo va a ser más pequeño y más hipercromático y más oscuro, y que van a acumular glicógeno. Y además de eso, voy a encontrar estas manchas que se ven aquí, que no son artefactos, no es precipitado de un colorante, no, son estas estructuras que son concreciones o cúmulos de fosfato y carbonato de calcio, que mientras mayor edad se dice que aumenta la cantidad o la concentración de esta estructura a nivel de la glándula pineal. También se pueden llamar de esta manera acerboloceranáceos, esa palabra tan extraña, es también el nombre como lo pueden encontrar, pero más sencillo se llaman arenilla cerebral. Y tengo el páncreas, que el páncreas ya lo revisamos, páncreas, donde la porción endocrina era poquito, no más del 2%, a veces se habla hasta de un 4%, pero de 2%, posicionado en zona específica, cabeza y cola del páncreas. Y que formaban estos islotes de Langerhans, que eran zonas más pálidas, más claras, repleto de muchos capilares, y que estos capilares mandaban las hormonas para regular tanto la parte exocrina de esta glándula, estos acinos que eran más basófilos, o también a larga distancia otras zonas, otros órganos. Y que esta estructura, que eran los islotes de Langerhans, estaban conformados por 4 tipos celulares, donde los que más se destacaban era a nivel del centro, las células beta, las verdes, que era lo que veía la insulina. Y por la periferia tengo las alfa con el glucagón. Pero también tenía en menor proporción las delta, que era la somatostatina que estimulaba la vesícula biliar, y el polipéptido pancreático que inducía también a nivel de la porción del estómago la síntesis del ácido clorhídrico. Imagen nuevamente del islote de Langerhans, esta estructura que estaba aquí, con estos puntitos rojitos, porque está lleno de glóbulos rojos, porque hay muchos capilares, y las células alfa, beta, que finalmente no las podíamos reconocer, pero sí saber que las que más predominaban eran las beta. Y lo otro es la porción exocrina, con estos acinos, con las células centrocinares, más pálidas, más claras, que formaban el conducto excretor, y las otras que eran las basófilas, a ver si se sintetizaban estas proteínas. Y eso es de endocrino. Y lo otro que solamente les traje, solo una imagen, para que me pudieran reconocer qué glándula es de todas las que hemos revisado, que es la que más le quise hacer énfasis, porque es la que más se ve como ejemplo y la que es más fácil de reconocer. Eso. ¿Alguien me podría decir qué tipo de glándula podría ser esta? ¿O qué glándula endocrina es? Tipo folicular. Sí, es una glándula, ¿cierto? Tiene un patrón folicular, pero de todas las glándulas que hemos revisado, que fue la hipófisis, hipotálamo, tiroide, paratiroide, suprarrenal, pituitaria y porción endocrina del páncreas, ¿cuál de todas podría ser? Si se ve una imagen así. Ya, si no saben,
es la tiroides. La tiroides es como la que presenta el patrón clásico del patrón folicular. Entonces, tiene su coloide y tiene esta estructura que es el epitelio cúbico simple o plano cilíndrico simple, en este caso aquí se ve más cúbico simple, que forman en conjunto con el coloide el folículo tiroideo. Y por fuera, como esta que está aquí, sería la célula, o esta, la célula C o la célula clara. Eso. Eso es como la clásica de este patrón de tipo folicular. Eso, chicos. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. Ya, los dejo. Sé que tienen que estar llenos de cosas y no sé, estamos en junio o con prueba, así que si tienen dudas, me tienen que escribir ya, cualquier consulta me pueden escribir. El jueves, para el jueves, ¿está bien que sea una clase larga o tienen que retirarse antes? Es que las del jueves son las clases más pesadas, que es reproductor masculino y femenino, entonces quiero saber, ¿una clase larga está bien o tienen cosas o algún taller o prueba, algo posterior a esto? Estamos bien, profe. No ¿También? tenemos- Ya, perfecto. Sí. Lista.